Amigos, bienvenidos a vuestro canal Seguidores del Camino, en donde hoy veremos el jinete del caballo pálido, la culminación. No solamente la culminación del presente caballo, sino también de toda esta secuencia que hemos seguido de los 4 jinetes del Apocalipsis vinculado a los presentes tiempos. Y de paso invitarles a aquellos que aún no se han suscrito al canal, a efecto de que puedan participar con nosotros en las próximas conferencias, siempre trayendo la milenaria palabra a lo que constituyen los acontecimientos que el mundo ve con asombro y que ya fueron escritos y establecidos en su secuencia en esta milenaria palabra. Vamos a dirigirnos a Mateo 24, en los versos 15 al 22, que a la letra señala lo siguiente. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, entienda. Siempre la palabra dice, el que lea, que escudriñe, que comprenda, que le pida a Yahweh inteligencia, sabiduría. El que lee, entienda. No es cuestión de leer simplemente, sino con entendimiento espiritual. Verso 16. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno, ni en Shabbat, ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie. Ese acortar ese tiempo no significa una reducción de las 24 horas, sino que los acontecimientos en sí, en su duración, no se extienda. Por eso habla de acortar ese tiempo de duración. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido, es decir, a su Keilah, congregación o asamblea. Algunos han sostenido que ello ya se cumplió en la época histórica de los macabeos. Sin embargo, recordemos un detalle no menor. Yeshua es después de Daniel. Por tanto, todo lo expresado está por suceder en la agenda de lo pendiente. Cuando partió Yeshua, a los 70 años irrumpió el general Tito con su tropa, que sitió Jerusalén y produjo un gran desastre. Y ahí el historiador Josefo habla de que la gente huyó a los montes. Esas escenas, incluso con una abominación desoladora, ¿volverá a repetirse cuando esté presente el antimesías? Es lo más probable, puesto que ¿qué es lo que será después? Lo mismo que ya ha sido. Lo encontramos varias veces en las páginas de la milenaria palabra de Elohim. Yeshua hace una pausa y señala que espera que la huida no sea en Shabbat. Él conoce de la bendición que reside en tal día. Y porque conoce de la dicha bendición, por lo tanto, está hablando aquí también un detalle que habla del tiempo futuro, y eso implica, después de su partida de este mundo, implica un cumplimiento aún del Shabbat
más allá de los días que estuvo el Mesías aquí en la tierra. Entonces está la plena vigencia de tal día, de ese cuarto mandamiento, que el mundo ha entendido, algunos, que Elohim abolió o ha modificado o suprimido, lo cual a la luz incluso del propio Mesías no es cierto. La profanación o abominación desoladora que se señala en Mateo es una profanación a lo kadosh, a lo que es santo. Y para ello no será necesario, si es que se da en la época del antimesías por venir, no será necesario la edificación de un tercer templo para llevarla a cabo. Bastará con que haya un altar. Para aquellos que tengan Biblias católicas, pueden encontrar en 1 Macabeos 1, 43 al 50, lo que significó la presencia de un anticristo conocido como Antíoco Epífanes. Y todo lo que hizo. Ahí, en ese pasaje de 1 Macabeos 1, 43 al 50, se señala en una expresión: impidiese la celebración del Shabbat. Encontramos esa expresión. Y en 1 Macabeos 1, 57 al 66, acerca del pueblo, de la gente, se sostenía ahí, no queriendo quebrantar la ley santa de Dios. Como libros históricos de lo sucedido, es válida esta lectura de 1 Macabeos que encuentran en las Biblias católicas. ¿Cuáles fueron las ideas o disposiciones que estableció Antíoco Epífanes en dicha época? Porque su agenda, la que él estableció, va a ser en paralelo a lo que establezca el próximo antimesías por venir. Y ahí encontramos en esos libros históricos lo siguiente: todos los pueblos que estaban ahí alrededor de su administración, que formasen uno solo. Hubo la violación del Shabbat. Estableció que se abrazase leyes de gentiles, impedir celebrar sábados y fiestas de Yahweh, sacrificar carnes de cerdo y otros animales inmundos se hizo. Se colocó sobre el altar de Elohim el abominable ídolo de la desolación, que encontramos también como figura que se dio en la época del general Tito, y posiblemente también cuando venga el antimesías próximo. Despedazaron en la época de Antíoco Epífanes los libros de la ley. Hubo una requisa de los libros del así llamado Antiguo Testamento o de la Torá. Ataques mensuales se realizaban hacia el pueblo de Israel, y cada 25 del mes de Casleu, que viene a representar en calendario gregoriano al mes de diciembre, en esa época, el 25 de diciembre, se ofrecían sacrificios en el altar. Concretamente, un cerdo estaba ahí ofreciéndose. Fueron despedazados los que no quebrantaron la ley. Entonces, vemos que aquellos que se mantuvieron fieles en la ley de Elohim, en su palabra, fueron despedazados. Y en los días actuales, con respecto a esa agenda que estableció Antíoco Epífanes, ¿ha cambiado? ¿Qué es lo que vemos en el mundo? Vemos la violación del Shabbat. Se sigue costumbres religiosas, gentiles
o romanas. Se han anulado las fiestas de Yahweh. Se busca nulificar la ley de Elohim. El mes de Casleu es el mes de Kislev en el calendario hebreo, que en el año 2020 fue el mes de diciembre, tal como señala Macabeos 1:6 respecto a una celebración que se hizo el 25 de diciembre, donde se ofrecían sacrificios en el altar. Y hoy vemos que el 25 de diciembre se coloca en la mesa un lechón o un cerdo. Ahí está un paralelismo fuerte que viene desde esa época, y esas son las raíces de una celebración. Cuando se ve tal abominación desoladora, el retorno de Yeshua es inminente cuando veamos estas manifestaciones en la época del antimesías o anticristo. Recordemos que el arrebatamiento o rapto es la secuencia de la segunda venida, es el proceso por el cual se encuentra o recibe la Keilah a Yeshua llegando y sale al encuentro con él, y no es que se va con él al cielo, sino que sale al encuentro y van a lo que se conoce que Yeshua con sus santos coloca sus pies en el monte de los olivos. Así está escrito. ¿Por qué? Porque había una costumbre oriental, y esto como una añadidura, que cuando llegaba un rey a la ciudad, la gente salía de la ciudad y lo acompañaba al rey a la entrada de la ciudad. Cuando entendemos los conceptos orientales o hebreos, entonces podemos entender las escrituras, que si nosotros hacemos un entendimiento de corte occidental, nos vamos a perder la esencia, el significado de las palabras que aquí se están diciendo. Entonces, algo ha cambiado en dichos objetivos o costumbres que estableció Antíoco Epifanes. Prácticamente, por desgracia, ni una línea, salvo la que sea con guantes blancos. La obsesión de Hasatán es tener un trono en Jerusalén y autoproclamarse Dios. Veamos Jeremías capítulo 3 en el verso 17, que dice: Jerusalén será llamada entonces el trono, por eso que busca Hasatán ese trono que es del Mesías, por eso es anti-Mesías. Jerusalén será llamada entonces el trono del Señor. Todas las naciones se reunirán allí para honrarme, allí en Jerusalén, y no volverán a seguir tercamente las malas inclinaciones de su corazón. Desde Jerusalén, Yeshua de Nazaret va a reinar sobre las naciones. Con vara de hierro lo va a hacer. Por ello que el personaje opositor se le denomina anti-Mesías. Quiere su trono, el cual se encuentra en Jerusalén. Intentó conseguirlo en la tentación del desierto, en donde Yeshua siempre le contestaba: escrito está. Esa es la razón por la cual el nuevo orden mundial, cuya esencia vemos que se está estableciendo poco a poco, de acuerdo a una agenda de corte internacional, prácticamente bajo el esquema de una dictadura, es por ello que al final, en la última línea de esa agenda, de esos propósitos, es que las naciones se reúnan y vayan en contra de Israel en los últimos días. ¿Y quién va a comandar dicho ejército? Hasatán, que vive obsesionado con dicha idea.
que nos quede claro que la guerra que está afuera, en sus sutiles apariencias, caretas y disfraces, es contra el supremo hacedor, incluso desnaturalizando el lenguaje que vemos todos los días, o apropiándose de los colores del arco iris para manifestaciones que atentan en contra de lo que Yahweh ha establecido, donde vemos que hay un arco iris alrededor de su trono. El presente jinete del caballo amarillo o pálido entrará en escena en el tiempo del inicio de la angustia de Jacob. Recordemos que son juicios que administra el Eterno, el Supremo Hacedor. Él es el que autoriza, Él es el que regula. Por ello son 7 sellos. Habla del 7 que está relacionado con Yahweh. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Ese número 7 está diciendo que Él es el que está autorizando. Al igual que el pueblo hebreo, que vio las plagas de Egipto sin ser tocados a partir de la 4ª hasta la 10ª, porque fueron guardados en Gosén. Asimismo, la Keilah, asamblea, congregación o Israel verá las manifestaciones en los días de la gran tribulación, mas este pueblo, Israel, su iglesia, a la niña de sus ojos, será guardado, cuidado. 7 calamidades están por llegar a la tierra, tal como lo señala Apocalipsis capítulo 15 en el verso 6. Y el término es calamidades. Vemos que dice en la escritura, dice: del santuario salieron aquellos 7 ángeles que llevaban las 7 calamidades. Iban vestidos de lino limpio y brillante y llevaban cinturones de oro a la altura del pecho. Ahora veamos Apocalipsis 16:1. Oí una fuerte voz que salía del santuario y que decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen sobre la tierra esas 7 copas de la ira de Dios. Y quiero establecer lo siguiente, que esas manifestaciones del juicio de Adonai encontramos señales a lo largo del pacto original o conocido como Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nos dirigimos a Job 38, vamos a leer los versículos 22 y 23. Has visitado los depósitos donde guardo, y esto es lo que está diciéndole Adonai a Job, has visitado los depósitos donde guardo la nieve y el granizo, para enviarlos en tiempo de desgracia, en tiempos de batalla y de guerra. Los grandes granizos ya están hechos para el día de la ira del Eterno. Están en reserva para sus designios. Todo está preparado, listo desde hace mucho. Hoy vemos de manera incipiente grandes granizos alrededor del mundo. Son anticipos de lo que en algún momento en el mundo va a suceder. Otra señal, veamos Oseas 4, versos 1 al 3. Oseas 4, 1 al 3. Israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan en cambio, y esto que está acá hablando, está presente en el mundo,
no hay fidelidad ni conocimiento de Dios. Verso 2. Abundan en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. Por eso el país está de luto, se quedan sin fuerzas los que viven en él, y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Una señal va a haber, o va a ser este efecto del morir de aves y peces. Va a ser todo en paralelo a la condición moral de las personas. También ello lo vemos como un anticipo en diferentes lugares del mundo, donde se han producido muertes masivas de peces de determinada especie, o mirlos, aves que se han desplomado desde los cielos, sin razón alguna, y el hombre aún especula con esas razones. Se capta asimismo, por otra parte, el ingreso cada vez mayor también de bolas de fuego, como si fueran señales precursoras, que evidentemente lo son, como los frutos tempranos de una higuera. En la fiesta del Pesaj, o Pascua, por algunos conocido, se cuenta a los niños los pormenores del Éxodo. ¿Por qué? Para que ello sea transmitido de generación a generación, preparando a la generación que verá el retorno del Mesías, y para que dichos niños puedan ubicarse cuando los acontecimientos así sean, cuál va a ser la secuencia de los mismos. Para que el hombre no hierre en las líneas maestras de los días finales. Hubo un primer éxodo cuyo eco de sucesos volverán a darse en la secuencia que está escrita en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. La generación que vio el brotar de la higuera, Israel, ese 14 de mayo del año 1948, será la generación que verá todas las cosas que están por suceder. Hoy nosotros estamos estudiando, escudriñando los secretos, esos arcanos, porque el Padre ha tenido misericordia para con su pueblo. No hay mérito, hemos sido alcanzados por su misericordia. Y como decía el libro de Daniel, el conocimiento aumentará, habrá un entender en relación a lo escrito con respecto a los tiempos. O como le decía Jesús a sus discípulos, no les toca a ustedes conocer tiempos y sazones. ¿Por qué? Porque habrá una generación que sí le tocará conocer tiempos y sazones. Porque el Padre no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos, los profetas, a sus amigos. Por eso le decía, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque los siervos no conocen lo que hace su Señor. Y ustedes sí van a conocer porque son mis amigos. La severidad que se viene presentando en los ataques de los que vuelven a las sendas antiguas, como un hijo pródigo que retorna a la casa del Padre, es regresar a las fuentes originales, sin que el hombre haya tocado o distorsionado o alterado el escrito está. Ese legado, esa savia que llega de la raíz de Isaí, que es Yeshua, de donde se alimentan las ramas, todo es original, es motivo de sorpresa y de ataque por aquellos que son afectados
porque hay un pueblo que se está levantando para hablar desde la misma palabra del Eterno, que no hay mérito en ellos, es simplemente regresar a lo que está escrito. Y es un mundo que se siente incomodado, un mundo religioso que se siente incomodado ciertamente por todo ello. Incomoda también al mundo de la oscuridad. Sin embargo, ese volver es una de las mayores bendiciones que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque es una generación que está preparándose, que está siendo preparada, formada para que pueda salir. Por eso que se está dando ese volver a las sendas antiguas. Porque una generación verá el cumplimiento de estas señales. Las otras generaciones no hubo ello porque no se iba a dar en su tiempo. Pero la misericordia del Padre, el favor de Él, hace que la generación que verá todos los sucesos tiene que ser preparada. Y por eso la casa de Efraín o la casa de Israel está siendo levantada, nutrida, alimentada con respecto a un regreso a las instrucciones de la vida o Torá. El peso de dejar Babilonia implica dar pasos con todo el alma, con toda convicción. No tendremos que quedarnos callados ante ningún faraón. Solo estamos dando a conocer lo que nos ha sido legado. Y tenemos que comportarnos delante del Padre, no delante del hombre. Porque nosotros no podemos tener más de un Adón, más de un Señor. Solamente rendiremos cuenta ante el Eterno, ante el Supremo Hacedor. Al hombre le tocará decidir: o atiendo lo que el Padre me está diciendo, o me someto al hombre para que no se moleste. ¿A dónde apuntamos nosotros, los que estamos regresando a esas sendas antiguas, a ser parte de aquel remanente que se va en el arrebatamiento o rapto? Tenemos que ser definidos como calientes. Lo tibio no será llevado, será arrojado. Las dos condiciones de tal remanente lo encontramos en Apocalipsis 14, en el verso 12, que dice la palabra en estos términos. Dice: aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen los mandamientos de Elohim y son fieles a Yeshua. Cumplen los mandamientos y son fieles en el testimonio a Yeshua de Nazaret. Yeshua lo dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y en esa época que los dijo, todavía no había Nuevo Testamento. Se refería a la Torá, a ese compromiso de boda, a la ketubá, a esos 10 mandamientos plenamente vigentes, porque responden al carácter moral del Eterno. Esas dos condiciones estarán presentes en aquellos que se constituirán y están constituyéndose día a día en ese grupo, en ese resto de fieles o conocidos como el remanente. Son las dos dimensiones que deben existir en el corazón de aquellos que serán conocidos con tal nombre de el remanente. Cuando Yeshua vuelva, se producirá el juicio a las naciones. Al llegar Yeshua de Nazaret por segunda vez, los muertos en la emuná, en la fe de él, en la fe de su nombre, resucitarán primero y se encontrarán con nosotros que venimos desde el desierto de las naciones y entraremos juntos a la ciudad de Jerusalén. Luego del milenio, en donde estará Yeshua
reinando con los suyos, se producirá la segunda resurrección y se presentarán ante el gran trono blanco. Luego de tal juicio señalado, la muerte y el Hades o el Seol desaparecerán y serán echados en el fuego. A propósito, los únicos que van a estar por toda la eternidad y ser echados en el fuego vivos van a ser Satanás o la bestia, el falso profeta o segunda bestia y el propio Satanás del dragón, el falso profeta y el antimesías. En el caso de los dos últimos, las dos bestias que señala Apocalipsis. Los injustos dejarán de existir. Las Santas Escrituras en diferentes pasajes habla que serán exterminados. Una vez terminado todo ello, desciende a la tierra la nueva Jerusalén, esa ciudad, la nueva Jerusalén, y desciende con 12 puertas, y en cada una de las puertas los nombres de las 12 tribus de Israel. Desde el principio de la historia bíblica hasta el último libro, el diseño de Yahweh no ha sido alterado. Es un diseño de corte hebreo. Es un diseño en el cual aquellas ramas que no son naturales deberán injertarse para beber de la savia milenaria, de la raíz de Isaí. De ese legado patriarcal del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Su diseño es ese. El hombre podrá establecer diseños particulares, podrá redefinir sus propios diseños, pero los diseños que van a regir son los diseños que ha establecido el Supremo Hacedor. Por ello, la Nueva Jerusalén desciende con 12 puertas, que habla de gobierno bajo el concepto hebreo. Y en los nombres de las 12 puertas, las 12 tribus de Israel. No hay puertas con nombres gentiles. Son puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Los extranjeros o gentiles estarán distribuidos entre esas 12 puertas. Ya Yahweh establecerá por cuál puerta entraremos todos. Lo importante es entrar y luego allá adentro celebrar como pueblo de Israel, como pueblo escogido, como su Keilah, donde incluso estarán también aquellos que fueron injertados al olivo, que como dice Jeremías, ese olivo es Israel. Aún si en la época pendiente del antimesías hubiese una requisa de Biblias, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo nos hará recordar aquello que aprendimos y nos guardará de la ira venidera. Mientras tanto, sigamos escudriñando, sigamos preparándonos cuando aún es tiempo de hacerlo. Y también, no solamente buscar el reino de Elohim y su justicia, no solamente del reino de Elohim, también y su justicia. ¿Qué significa y su justicia? Hacer lo correcto. Eso es lo que nos demanda, su justicia. Busquemos al Padre de madrugada y recibamos sus instrucciones precisas para el tiempo que nos ha tocado vivir, para así cumplir con las responsabilidades que nos compete. Apreciados hermanos y amigos, muchísimas gracias por la participación de ustedes para toda esta secuencia que les invito a revisar desde el primer caballo, el caballo del jinete blanco, pasando por el jinete del caballo rojo,
Luego el jinete del caballo negro, que tiene que ver con economía, hasta finalizar hoy con el jinete del caballo amarillo o pálido. Que Yahweh les acompañe en este estudio, les traiga a sus vidas la revelación para estos tiempos y que puedan ser sostenidos en esa emuná, en esa fe auténtica que nos permite vivir y entendiendo los tiempos presentes. Shalom Ubrajó, y para todos ustedes, de parte de Seguidores del Camino, un abrazo en Yeshua de Nazaret. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad, si Yahweh, el Eterno, nos lo permite. Permiso.